profe, espero que se encuentre bien. Aquí le habla Emily Torres de Educación Primaria, el cual me encuentro en el 8º periodo académico. Y pues estaremos hablando un poco de lo que es la didáctica de la historia y didáctica en la geografía. Para dar inicio podemos decir que según Piaget, él habla de que la didáctica es el arte de enseñanza. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en la ciencia de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. Un ejemplo de ella podemos decir que un profesor es didáctico cuando posee la habilidad para comunicar un tema y volver claro un asunto difícil, como también lograr estimular el aprendizaje en los alumnos. De esta manera, la didáctica es la denominación de una disciplina del campo pedagógico, cuyo objeto de estudio son las prácticas de enseñanza, que se sostienen con la explícita intención de promover aprendizaje. La didáctica como disciplina, puede decir que se considera que la didáctica es la disciplina pedagógica, de carácter práctico y normativo. Es el conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos. Boyce en 1964 dice que la didáctica es la rama de la pedagogía, encargada de establecer las regulaciones para el desarrollo de la práctica docente. En ella podemos decir que sus características son las siguientes: tener un sentido intencional, su configuración histórica social, un sentido explicativo, normativo y proyectivo, su finalidad interventiva o práctica, su interdisciplinariedad, su impredecibilidad o indeterminación. En cuanto a la didáctica de la historia y sus características, puedo decir que la didáctica de la historia se considera un campo del conocimiento en construcción, cuya preocupación central son los procesos por los cuales el conocimiento histórico se convierte en un saber escolarizado, que a su vez responde a las características de docente y estudiante, en contextos y realidades determinadas. Todo ello otorga el saber histórico y un carácter de mayor amplitud, desarrollado netamente por los historiadores, pues el compromiso político, ético y social de la historia como área escolar o integrada en las ciencias sociales es representativo y requiere por ello un proceso de formación particular para el docente, que va a enfrentar a muchos de los problemas disciplinares, pero con mayor importancia a los problemas socialmente vivos que impactan en la comunidad. Por este lado podemos tener el objeto de estudio de la didáctica y de la historia. Tiene por objeto de estudio dos procesos o sujetos históricos que suceden a un mismo tiempo o bien muy cercanos uno del otro. Es decir, comprender el contexto histórico como tiempo y espacio, en donde aparecen ambos objetos de estudio a fin de entender cómo sucede el desarrollo de ambos casos. Con otras palabras, puedo decir que el objeto de estudio de la ciencia histórica es el proceso histórico y el de la asignatura es el proceso mediante el cual el alumno asimila la historia para educarse. Como también podemos observar las fuentes históricas, lo cual son archivos y documentos que a partir de las cuales los historiadores pueden estudiar el pasado. Pero no solo los documentos y archivos son fuentes históricas, también los objetos, como la ropa, lo cual nos pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades. En estas fuentes son divididas en dos partes: fuentes primarias y fuentes secundarias. En las fuentes primarias podemos decir que en ellas se encuentran los documentos escritos en forma contemporánea a los hechos que cuentan. Las secundarias, puedo decir que en estas fuentes históricas se encargan de recopilar y reseñar los diferentes hechos históricos, lo cual son por lo tanto el resultado de un estudio de las fuentes primarias. Como también podemos observar que nos encontramos con los métodos históricos, que son procedimientos utilizados por los historiadores para interpretar o describir lo sucedido en el pasado. De esta forma, sirven de fuentes primarias y secundarias para entender aquello que ya sucedió. En este sentido, el historiador puede utilizar un método deductivo o inductivo, es decir, de lo general a lo particular.
En otras palabras, el método histórico o la metodología de la historia comprenden el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para investigar procesos pasados y escribir o reescribir la historia. Por este lado, nos encontramos con los objetos de estudio de la didáctica de la geografía. Moreno en el 2000 hace mención que la enseñanza de la geografía debe exponer los problemas, conociendo su localización, el dominio de espacios a diferentes escalas y sabiendo leer un mapa. Nuestra disciplina es evidente y portadora de una experiencia práctica que nos lleva a una experiencia viva, abierta e innovadora. Por otro lado, Brunner en 1989 expresa que la geografía tiene por objeto de estudio de la organización y la diferenciación de espacios. Como todo espacio, el del geógrafo está construido por la interacción de los elementos naturales o espacio natural y por la acción de los seres humanos o espacio social o cultural. Como también tenemos las fuentes de la geografía, y entre las principales fuentes de información geográfica se destacan las siguientes. Fuentes cartográficas, esto se centra en los mapas. Fuentes gráficas, la cual es cualquier tipo de gráfica como climagrama. Fuentes estadísticas, esto se centra en la base de datos anuarios. Fuentes escritas, aquí se obtienen los textos o cualquier informe. Como también tenemos las fuentes visuales y audiovisuales, que son todo lo relacionado con videos e imágenes. Y finalmente tenemos lo que son los métodos de la geografía. Según Humboldt, el método de la geografía se fundamenta en el hecho de que todos los fenómenos geográficos se encuentran relacionados unos con otros. Los geógrafos han establecido los siguientes principios metodológicos de la investigación referentes al método geográfico. 1. Localización y distribución. La geografía localiza fenómenos y sin la localización no se pueden hacer estudios geográficos. 2. Tenemos lo que es la descripción y la explicación. Resulta impredecible escribir los hechos para poder explicarlos, es decir, que todos los fenómenos geográficos encierran una gran complejidad. Casi nunca tendrá como causa un solo factor. Gracias, esto es todo por hoy, profe.